Alejandra, quería agradecer también a Libertad y Desarrollo por esta invitación de compartir esta mesa y estar ante esta audiencia. Creo que el gran desafío de política pública en este momento es ordenar la discusión, y yo paradójicamente voy a hacer una presentación algo desordenada, pero como el tiempo es corto, quiero al menos esbozar los puntos que me parece fundamentales ordenar. Quiero decir también que la presentación de Alejandro, la previa, fue, en cierta forma, digamos, va a haber puntos que son bien comunes, aun cuando mi aproximación es un poco distinta. A ver, creo lo primero que hay que hacer en la discusión de política pública es separar ideología de instrumento. Así muchas veces en la discusión a uno dice, mire, pero tú eres muy ideológico. Todos somos ideológicos. Y las ideologías son un conjunto de creencias que no requieren demostración. Así lo veo yo. Por ejemplo, uno tiene una ideología de que todos los niños debieran tener acceso a un nivel de educación mínima. Y uno puede creerlo y no creerlo, yo no tengo que mostrarle a nadie eso, lo creo simplemente. Distinto es entrar a debatir con los instrumentos más adecuados para lograr aquel propósito que queremos. Y voy a compartir lo que yo creo que son las ideologías relativamente consensuadas en Chile, diría yo, del espectro más amplio. Diría yo que nuestra ideología y que objetivo, si quieren ustedes, que los niños deben adquirir conocimientos disciplinares mínimos, debemos proveerles los medios para que los obtengan y debe eso darse en un ambiente de afecto que facilite el desarrollo integral. Se me ocurrió así, digamos, esta cosa tan general, permitan el reduccionismo que puede llevar eso, pero seguramente a algunos se le ocurrirá otra cosa. Ahora, muchas veces nos hemos pegado en una discusión de instrumentos, que si las escuelas son A, B o C, eso es instrumental al objetivo. O sea, uno puede decir, mire, me gusta que las escuelas sean con fines de lucro, por ejemplo. Puede haber ideología también detrás de eso, pero en relación a estos objetivos que he planteado, es instrumental. Y entonces ahí entra la colaboración que pueden tener los académicos, la visión de mirar los datos para saber si ese instrumento contribuye mejor al objetivo que otro. ¿Ya? También la forma que se organice la escuela puede ser instrumental para esos objetivos, etc. Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿cómo aporta la visión científica y lo que yo trato de hacer desde la universidad y desde la discusión de política pública? Es que, dado un objetivo predefinido, como por ejemplo mejorar la calidad de la educación concebida como un concepto ojalá amplio, pero medible, analizar las mejores prácticas. Eso es, muchos de ustedes saben cómo se hacen, cuáles son las mejores prácticas, lo que resulta, lo que no resulta, etcétera, y hay gente que identifica esas mejores prácticas en estudios casi de focus o de casos. Tienen una visión experta, fundamentalmente de educadores, etcétera. Y también hay otra visión que es la que yo me he dedicado más tiempo, es evidencia estadística tendencial grandes números. Ya voy a decir qué problemas tiene esa visión, pero que es una visión complementaria. Ahora, ¿qué debemos hacer para evaluar instrumentos unos y otros? Debemos comparar escenarios actuales con reales. No basta decir, mire, el diagnóstico de la educación en Chile es que es una educación mala, rezagada, que hay segregación, etc. Tenemos que comparar con lo que podemos hacer y que es realista hacer. Muchas veces tenemos nosotros como comparación a la mano Finlandia, lo que a mí me parece muy bien como objetivo de mirar, pero si uno piensa que Finlandia en el siglo XVII estaban todos alfabetizados, parece que está un poco lejos simplemente de que sea realista ese escenario. Bueno, dicho eso, pensemos y tratemos de aterrizar
algunos de los instrumentos que están en discusión hoy día. Hoy día, independientemente que alguna gente plantea el instrumento como un objetivo en sí mismo, yo no, y trato de diferenciar. Digamos, para mejorar la calidad medida, por ejemplo, como el aprendizaje, y el aprendizaje medido también en forma bastante reduccionista, puede ser mucho más amplio esto, como los puntajes en el SIMS en test estandarizados o el rendimiento que los profesores observan en su clase. Esa es una medida de calidad reducida, por supuesto. O otra medida de calidad es integrar en la sala de clase o en el ambiente más alumnos diversos para que sepan convivir en el mundo, reducir la segregación. Esos son básicamente objetivos que están de hecho en el proyecto de ley que hoy día se menciona. Y entonces aquí entra el lucro. Debemos prohibir el lucro. Yo lo veo como instrumental. Y las preguntas que tenemos que hacernos respecto al lucro, creo que es lícito decir, a ver, ¿son las escuelas con fines de lucro peores que las sin fines de lucro para estos objetivos? Ese es el tipo de pregunta que tenemos que hacernos. Y si no hay lucro, ¿cuál es la alternativa? Esa es la cosa. Déjenme adelantarme un poco de lo que digo más adelante. La lógica del proyecto, no sé si han leído el proyecto, pero el proyecto dice básicamente, mire, parte de la evidencia, una evidencia palmaria, clara, que es discutible, pero supongamos que está bien, de que las escuelas sin fines de lucro lo hacen mejor que las escuelas con fines de lucro. Creamos eso que es efectivo. La pregunta es, si eliminamos las escuelas podemos saltar a la propuesta de eliminar el fin de lucro. Bueno, si uno piensa que mágicamente las escuelas se van a pasar de tener fines de lucro a comportarse como sin fines de lucro, parece que en promedio va a mejorar la cosa. Pero si por alguna otra razón las escuelas que hoy día son fines de lucro se pasan a ser como en promedio se comportan las escuelas municipales, en promedio digo, ya después voy a hablar algo de los promedios y la tiranía de los promedios, bueno, ahí tenemos otro escenario, porque la evidencia también dice que en promedio las escuelas con fines de lucro lo hacen relativamente mejor que las municipales. Entonces, estoy hablando de promedio, no se preocupen, ya voy a aclarar. Ese es el tema, o sea, veamos la evidencia y cuál es la alternativa. En relación con el financiamiento compartido, las preguntas que nos debemos hacer, ¿son las escuelas con financiamiento compartido peores? ¿Segregan más las escuelas con financiamiento compartido por las razones que sospechamos? ¿Entregan peor aprendizaje? Respecto de la selección, que es el otro elemento, ¿es la selección negativa para el aprendizaje y la integración escolar? O sea, digamos, uno cuando conversa con profesores, y obviamente, digamos, si distinguimos selección de discriminación, o sea, una selección en el sentido de ordenar o qué sé yo, de generar un diagnóstico previo, posiblemente la respuesta no es tan obvia. Vamos, entonces, ahora la evidencia, digamos, que tenemos, muchas veces, por el entusiasmo de los mismos académicos, me incluyo, hablamos de promedio y parece que detrás del promedio está todo. Y hay una tiranía de los promedios. Piensen en el siguiente ejemplo, que ustedes enseñan un cuarto medio. Te enseñan ahí en su colegio 2 cuartos medios. Y por esas cosas de la vida que son así nomás, un cuarto medio es mejor que el otro, para lo que sea. Digamos, corren más rápido y vamos a hacer una selección escolar. Queremos hacer la selección escolar de la carrera. O queremos hacer una selección escolar de los mejores para las matemáticas, una olimpiada, lo que sea. Y tenemos un cuarto medio. Yo estudié en el Lastarria y había 10. Yo estaba en el B, que era harto peor que el A y el C. El J era un desastre. Todos sabíamos. Ese era el escenario y ustedes saben que es así.
Imagínense que se les pide a ustedes decir, seleccione en mi tiempo éramos 56 alumnos por curso, ahora serán 35. Seleccione los 35 mejores alumnos para la carrera, y entonces ustedes dicen, mire, el A es el mejor de todo y voy a seleccionar a todo el A, porque en promedio mejor que el resto. Van a estar dejando algunos alumnos del B que corren más rápido que los peores del A, o que son mejores del A. No van a ser así. Van a tomar los mejores del A, los mejores del B y harán su selección. Miren la teoría, la tiranía de los promedios. Ayer vi esta presentación de una tabla que la recogí de un análisis que hacía el CEP, y tiene en el eje de las I el promedio del CIMSE y en el eje abajo el índice de vulnerabilidad. Los triángulos amarillos son particulares sin fines de lucro, los cuadrados azules son con fines de lucro, y los rombos verdes son municipales escuelas municipales que están escondidas y tapadas por las amarillas y por las azules. O sea, aquí hay una mezcla total. Si ustedes me dicen, mire, vamos a eliminar los amarillos, ¿no? O sea, mientras más alto mejor, ¿verdad? Vamos a eliminar los amarillos. Bueno, yo voy a estar eliminando algunos amarillos que son sustancialmente mejores que unos rombos y cuadrados que estoy dejando. Es una muy mala idea. Es como pintar con brocha algo que se tiene que pintar con pincel, o usar una bazuca para algo que se tiene que usar con un taladro. Ahora, los errores que tiene, a mi juicio, el Mineduc con este tema del lucro son dos. Primero, compara promedios y dice, mire, la evidencia dice que en promedio los colegios con fines de lucro lo hacen peor que los sin fines de lucro. Lo que puede ser cierto, pero no dice que también la evidencia dice que los municipales, los sin fines de lucro, lo hacen mejor en promedio que los municipales. Y en ese sentido, si resulta que los colegios que hoy día estamos terminando se transforman en equivalentes en gestión o en equivalentes en rendimiento a los municipales, va a ser un desastre. Además que no sabemos cuál va a ser la transformación, porque vamos a cambiar el sistema municipal y tal vez no se transformen municipales en lo que se transformen. Y en segundo lugar, estamos hablando de promedio, eliminar toda la categoría está eliminando colas que son muy buenas, y estamos sacando del sistema colas que son muy buenas y que deberíamos dejar. Ahora, este análisis que uno podría decir, esta persona, Ricardo, le gusta mucho el lucro, por eso pone este tema. Bueno, esto vale perfectamente para el otro análisis. Alguien podría decir, mire, las escuelas municipales, a quien le cargan las escuelas municipales y le encantaría eliminarlas. Vale perfectamente para ese análisis. Un análisis que desarrollamos hace un tiempo atrás, controlando por los factores que se debe controlar, factores sociodemográficos, etcétera, mostraba que las escuelas municipales, los sostenedores municipales, que tienen varias escuelas, muchos de ellos, en promedio la diferencia que hay es tan grande que la cola de los que lo hace mejor lo hace tan bien como colegios particulares que reciben fuerte financiamiento. O sea, es como, lo hacen mejor que el Grange. No en términos absolutos, pero dado el grupo de personas que atienden, el 20% de las escuelas municipales lo hacen mejor que el Grange. Y el 20% peores de los sostenedores municipales lo hace un desastre para los alumnos que sirven. Entonces, tampoco este brochazo, este uso de la brocha para un tratamiento que debe ser con pincel, sirve para escuelas municipales, ni para promoverlas, ni para rechazarlas, ni para nada. Entonces, eso es muy, muy importante
de tener en cuenta de que la política pública, en este caso, si ustedes estuvieran en el equivalente eligiendo a los 4 más rápidos o más que los van a representar en el torneo de matemática o lo que sea, no van a elegir un curso entero, sino que van a tomar los mejores de cada curso. Ahora, en relación con el financiamiento compartido, lo mismo. El financiamiento compartido uno puede decir que es un objetivo en sí mismo, pero no debiera ser. Financiamiento compartido debe ser instrumental a los objetivos que uno tiene, así lo veo yo, y si las escuelas con financiamiento compartido para igual tipo de niños que sirven, igual vulnerabilidad, lo hicieran mucho mejor, o segregaran menos, o qué sé yo, podríamos, digamos, sostenerla. No tenemos para qué eliminarla, no tenemos para qué retirar 600 millones de dólares que ponen los padres voluntariamente y sacrificar calidad si es que es el caso. Entonces son preguntas empíricas. Y entonces esa es la pregunta. Ahora, ¿qué hemos hallado en financiamiento compartido? Ahí hay una cosa bastante difícil de entender, pero básicamente lo que dice aquí es que el financiamiento compartido como globo no me dice mucho en aprendizaje. Lo que sí me dice que niveles relativamente altos de financiamiento compartido, sobre 15.000 pesos, 15.000 pesos, entiéndanme que digamos puede ser mucho para una familia, pero suele ser gastado en una ida al partido de Colo-Colo del fin de semana, digamos, o sea, digamos 15.000 pesos, sobre 15.000 pesos, ahí lo empieza a hacer sustancialmente mejor. Ahora, hay una varianza enorme, escuelas con financiamiento compartido por nivel regional, o sea, en Santiago estamos más o menos parecidos, pero fuera de Santiago hay escuelas con financiamiento compartido que lo hacen sustancialmente mejores que las alternativas. Entonces, nuevamente, el brochazo, tomemos todo esto en un globo, puede ser muy costoso. Y ahí lo que me dice, digamos, que hay efectos heterogéneos, que para niveles altos de copago, el financiamiento compartido tiene importancia. Es cierto que para niveles altos de copago se sirve a menos estudiantes, la mayoría de los estudiantes están para niveles de bajo copago, pero son datos que tenemos que tener en cuenta. Lo último, el financiamiento compartido, porque uno dice, mire, ok, lo hacen mejor, lo hacen algo mejor, pero ¿sabe qué es tan desastroso el financiamiento compartido en relación con la segregación? Que voy a terminar el financiamiento compartido. ¿Y por qué sería tan tremendo el financiamiento compartido en relación a la segregación? La idea que tiene la gente en mente, muchos investigadores, es que como el financiamiento compartido implica un pago de parte de los padres, algunos padres no pueden pagar y no pueden acceder. Es cierto, pero hay que saber también, y esto es impresionante, ustedes sabrán porque ustedes son educadores, pero a nivel de política pública, que mucha gente no sabe que la ley de financiamiento compartido obliga a que al menos el 15% de los alumnos vulnerables entre gratis ahí, y si además el financiamiento compartido, esa escuela tiene subvención escolar preferencial, los alumnos prioritarios tampoco pagan. Entonces, tenemos un esquema, el financiamiento compartido podría ser que haya alumnos con alto copago en la misma sala de clase con alumnos de bajo copago y por lo tanto no es evidente que el financiamiento compartido segregue. Pero supongamos que segrega y efectivamente la evidencia muestra que algo segrega algo más que en otro. Pero no vaciemos, no tengamos todas nuestras esperanzas que al terminar el financiamiento compartido se va a acabar la segregación escolar, porque la evidencia dice que hay algo, pero es poquito. Supongamos que vamos a terminar, ya, al tiro, con el financiamiento compartido. ¿Qué podemos, con la segregación, cómo hacerlo? Hay métodos mejores que el planteado, como por ejemplo, digamos, permitir una subvención escolar, mejorar la subvención escolar, tener subvención para clase media, permitir de esa forma integración, que la gente que no puede pagar entre gratis al colegio, y no le retire plata, que es importante. Entonces,
déjenme terminar con la buena política pública y luzcamos al ministerio. Eso es lo que me gustaría que a mí realmente lo que me gustaría es que el ministro salga, pero pechugón, feliz, contento, todos aplaudiéndolo. Para eso entendemos, digamos, que la provisión municipal o privada pudiera ser un instrumento, pero a veces lo confundimos, decimos, mire, queremos provisión municipal. ¿Ah? La verdad es que estamos confundiendo. Lo que ocurre es que muchas localidades no tienen alternativa, que el mejor instrumento para servir esas localidades es provisión municipal y eso no hay que desconocerlo. Pero es un instrumento, digamos, eso. Entonces no vamos a negar la provisión y hay que fortalecerla sin duda muy fuertemente ahí. Ahora, ¿cómo avanzar? Y aquí el riesgo de equivocarnos en un sentido o en otro es enorme. Digamos, lo que hay que hacer, a mi juicio, es partir como en la reforma procesal penal con un conjunto limitado de municipios que lo hacen particularmente mal. Póngale plata, ayude, haga toda la comillas, experimentación que está implícita en el proyecto para todo el país, pártalo con un conjunto de municipios que lo hacen mal, no deteriore los municipios que lo hacen bien, no deteriore las escuelas que lo hacen bien, parta ahí. Después lúzcase. Después lúzcase, lo van a aplaudir porque realmente va a haberlo hecho muy bien. O si lo hace mal, es decir, que si lo hizo mal ahí, no siga, párele en serio. Lúzcase y después siga corrigiendo. Hoy el proyecto, digamos, impone, por ejemplo, a los sostenedores transformarse en sin fines de lucro, decisión que no depende de ellos. Algunos sostenedores no son dueños de su infraestructura y no es cosa de ellos traspasársela a una institución sin fines de lucro. Termino diciendo que entiendo yo, y que Rodrigo seguramente nos explicará mejor, que la modificación del giro único, esto era simplemente pescar varios RUT y ponerlos en un RUT, ha sido súper compleja. Imagínense cuando les estaban imponiendo traspasar sin deuda infraestructura que no es de ellos a un precio fijado. Si eso va a tener algún sentido, a mi juicio, no tiene sentido, hay que partir de otra forma con mucho más calma. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Interesante exposición. Y ahora dejamos con ustedes a don Rodrigo Bosch, expresidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares.